Los peores infiernos urbanos de Bangladesh, sus favelas, como viven los pobres. Bangladesh es uno de los países más densamente poblados del planeta. Más de 170 millones de personas comprimidas en un territorio más pequeño que el estado de Chihuahua. Es un país nacido de la tragedia, separado de Pakistán en 1971 después de una guerra brutal que mató a millones. Es una nación que enfrenta ciclones devastadores, inundaciones catastróficas que sumergen la mitad del territorio, y pobreza tan extrema que desafía la imaginación. Dhaka, su capital, es una megalópolis caótica de más de 21 millones de habitantes, una de las ciudades más densamente pobladas de la Tierra, donde cada kilómetro cuadrado alberga más de 44.000 personas exprimidas en favelas verticales, tugurios medievales y chozas construidas literalmente sobre montañas de basura y drenaje. Esta es una ciudad donde los ríos no son agua, son aguas negras tóxicas que queman la piel. Donde fábricas de ropa se derrumban sepultando a 1.000 trabajadores vivos porque los dueños ahorraron en estructuras para maximizar ganancias. Donde niños de 5 años cosen playeras 14 horas al día en sótanos sin ventanas por 30 centavos de dólar diarios. Donde familias enteras viven en cuartos de 6 metros cuadrados sin baño, sin agua, sin esperanza. Donde las inundaciones anuales transforman favelas enteras en lagos de aguas negras donde bebés se ahogan y enfermedades matan a miles. Esta es la historia de los infiernos urbanos de Bangladesh, donde la pobreza no es simplemente falta de dinero, sino una condición sistemática de deshumanización total, donde millones de personas son tratadas como material descartable en el engranaje de la economía global, y donde sobrevivir un día más es una victoria improbable contra todas las probabilidades. Korail es la favela más grande de Dhaka, un asentamiento ilegal construido en tierras pantanosas al lado del lago Gulsan, en el corazón de la zona más rica de la capital. Más de 200.000 personas viven comprimidas en menos de 1 kilómetro cuadrado de chozas de bambú, madera podrida, láminas de zinc oxidadas y lonas plásticas rasgadas. Vista desde arriba, Korail parece un laberinto orgánico de estructuras precarias que crecen unas sobre otras sin planificación, sin orden, sin lógica más allá de la desesperada necesidad de refugio. Vista desde dentro, cuando te atreves a entrar por los callejones estrechos donde 2 adultos no pueden pasar lado a lado, es un infierno claustrofóbico de miseria humana en escala industrial. Korail comenzó en los años 1990 cuando migrantes rurales desesperados de todo Bangladesh convergieron en Dhaka buscando trabajo en las fábricas de ropa que se multiplicaban para atender la demanda global de moda barata. Construyeron refugios temporales en las tierras pantanosas que nadie más quería, tierras que se inundaban durante los monzones, tierras contaminadas con residuos industriales y aguas negras. 30 años después, esos refugios temporales se convirtieron en una ciudad dentro de la ciudad, una favela masiva donde generaciones enteras nacieron, crecieron y morirán sin jamás escapar. Las chozas de Korail son estructuras imposibles que desafían la física y el sentido común. Construidas con cualquier material recuperable, pedazos de madera, bambú rajado, láminas de zinc perforadas, bolsas de plástico, cartón, se apilan en configuraciones de 2, 3, hasta 4 pisos tan inestables que se tambalean cuando alguien sube las escaleras improvisadas. Una familia típica vive en un solo cuarto de 6 a 8 metros cuadrados. En ese espacio minúsculo, 8, 10, 12 personas duermen, cocinan, comen y existen. No hay divisiones. No hay privacidad. Padres, hijos, abuelos, tíos, todos comparten el mismo piso de tierra o tablas podridas. El calor dentro de esas chozas de zinc es literalmente mortal. Bangladesh tiene clima tropical húmedo con temperaturas que regularmente exceden los 38 grados Celsius y humedad de 80 a 90%. Dentro de las chozas de metal, las temperaturas pueden superar los 50 grados. Bebés y ancianos mueren de insolación regularmente. Las personas no duermen en la noche por el calor sofocante. Familias enteras salen a los callejones en el intento desesperado de encontrar aire respirable. No hay sistema de agua potable en Korail. Existen algunas tomas comunitarias instaladas por ONGs, pero sirven a miles de personas. Las filas comienzan a las 4 de la mañana. Mujeres y niños esperan horas cargando cubetas, botes, garrafas, cualquier recipiente disponible.
El agua que finalmente brota de esas tomas es de calidad dudosa, frecuentemente contaminada porque las tuberías pasan por suelo saturado de aguas negras y químicos industriales. Hepatitis A, cólera, fiebre tifoidea y disentería circulan constantemente por la comunidad. Los niños tienen diarrea crónica desde que nacen hasta que mueren prematuramente o desarrollan alguna resistencia improbable. Muchas familias no tienen acceso ni a las tomas comunitarias y compran agua de vendedores privados que cobran precios abusivos. Una familia pobre en Corail puede gastar del 15 al 20% de su ingreso miserable solo comprando agua que frecuentemente está tan contaminada como la de las tuberías públicas, pero no hay opción. ¿Es esa agua o morir de sed? No hay baños en las casas de Corail. No hay espacio físico para baños. No hay tubería. No hay sistema de drenaje. Existen letrinas comunitarias, fosas abiertas compartidas por cientos de personas. Estas letrinas son hoyos cavados en el suelo pantanoso que se desbordan constantemente. El olor es tan intenso y penetrante que te golpea a 50 metros de distancia, una mezcla nauseabunda de heces humanas. Orina y descomposición que se pega en la garganta y hace vomitar a los extranjeros instantáneamente. Los habitantes aprendieron a respirar por la boca, pero el sabor en el aire es casi peor que el olor. Las letrinas se llenan tanto que el excremento literalmente se desborda hacia los caminos entre las casas. Durante la estación de los monzones, cuando lluvias torrenciales caen diariamente por meses, Corail entera se inunda. El agua de lluvia se mezcla con las aguas negras desbordadas creando un mar tóxico café oscuro que sube hasta las rodillas, hasta la cintura en áreas bajas. Familias vadean a través de esa mezcla de agua de lluvia, drenaje humano, basura en descomposición y químicos industriales para entrar y salir de sus casas. Los niños juegan en esa sopa tóxica porque no tienen alternativa. Los bebés son cargados a través de ella. Heridas y cortadas en la piel expuestas a esa agua invariablemente se infectan. Infecciones de piel cubren los cuerpos de los niños en erupciones purulentas que nunca sanan completamente. Jasmine, de 32 años, vive en Corail hace 12 años con su esposo y 5 hijos en un cuarto de 7 metros cuadrados. Vinimos de una aldea en Barisal después de que ciclones destruyeron nuestra tierra 3 años seguidos. No teníamos nada, nos estábamos muriendo de hambre. Mi esposo escuchó que había trabajo en Dhaka en las fábricas. Vinimos con nuestros 2 hijos pequeños en ese entonces. Ahora son 5 chavos. Mi esposo trabaja jalando rickshaw 16 horas al día y gana 300 taka, menos de $3. Yo trabajo como empleada doméstica en 3 casas de ricos cerca del lago, gano 200 taka por día cuando consigo trabajo. Con 500 taka por día, $15 al mes, intentamos alimentar a 7 personas. Comemos arroz aguado 2 veces al día si tenemos suerte. Mis hijos siempre tienen hambre, siempre están enfermos. El más chiquito tiene 2 años y pesa menos que un bebé de 6 meses. Tiene diarrea constante, no crece. No tengo dinero para doctor. Las clínicas gratuitas no tienen medicinas. Probablemente se va a morir como mi tercer hijo murió hace 2 años, solo consumiéndose hasta que su corazón se detuvo. Aquí ves a tus hijos morir lentamente y no puedes hacer nada. Nada. Este lugar es un infierno en la tierra, pero no tenemos a dónde ir. Si regresamos a la aldea, morimos de hambre todavía más rápido. Por lo menos aquí hay trabajo, aunque sea trabajo esclavo que apenas nos mantiene vivos. La basura en Corail es una presencia omnipresente y opresiva. No hay recolección de basura. Los residuos se acumulan en montañas pútridas en los callejones, en los espacios vacíos, a lo largo de las orillas del lago. Plástico, restos de comida podridos, pañales sucios, animales muertos, desechos médicos, todo mezclado en pilas que crecen continuamente. Estas montañas de basura atraen ejércitos de ratas del tamaño de gatos chicos, perros callejeros hambrientos y enfermos, y nubes de moscas tan densas que oscurecen el aire. Niños pequeños, algunos de apenas 4 o 5 años, escarban a través de estas montañas de basura tóxica buscando cualquier cosa de valor, plástico para vender a recicladores, metal, botellas.
Trabajan descalzos, con las manos desnudas, sin guantes ni cubrebocas, respirando vapores tóxicos, cortándose con vidrio y metal filoso, expuestos a enfermedades e infecciones constantes. Rain tiene 9 años y trabaja recogiendo basura desde los 5. Me despierto a las 4 de la mañana y voy a las montañas de basura grandes cerca de la carretera. Tengo que llegar temprano o los otros chavos agarran todo lo que vale algo. Busco botellas de plástico principalmente, también metal si encuentro. Trabajo hasta mediodía, después llevo lo que junté al señor que compra. Me paga 50 o 60 tacas y tuve un buen día, a veces solo 30. Mi mamá está enferma, no puede trabajar. Mi papá murió hace 3 años, lo atropelló un camión mientras jalaba rickshaw. Somos yo, mi mamá y mis 3 hermanos más chicos. Si no trabajo, no comemos. Ya me han mordido las ratas 2 veces. Una vez pisé vidrio y la cortada se infectó tan feo que mi pie se hinchó como pelota y supuraba pus verde. Pensé que me iba a morir. Una señora de la ONG me dio antibióticos que salvaron mi vida. Mis manos siempre están cortadas, siempre infectadas. Pero no puedo parar. Nunca fui a la escuela. No sé leer ni escribir. Voy a hacer esto hasta morirme, recoger basura como perro. Esta es mi vida. No hay otra. Los incendios en Corail son eventos apocalípticos que ocurren varias veces al año. Las estructuras de bambú seco, madera y plástico son perfectas para quemarse. Las conexiones eléctricas ilegales, cables expuestos robados de la red principal que se entrelazan como telarañas entre las casas, frecuentemente causan cortocircuitos y chispas. Estufas de carbón y queroseno usadas para cocinar en espacios confinados son altamente peligrosas. Cuando un incendio comienza, se esparce con velocidad aterradora, brincando de choza en choza, engullendo estructuras enteras en segundos. Los callejones son tan angostos que las pipas de bomberos no pueden entrar. Las mangueras de agua no alcanzan las profundidades del laberinto. Los residentes solo pueden correr desesperadamente, agarrando a los chavos, dejando todo atrás mientras observan sus casas convertirse en cenizas. En agosto de 2020, un incendio masivo destruyó más de 300 chozas en Corail y dejó a 2.000 personas completamente sin techo. 5 niños murieron quemados vivos, atrapados en chozas que se derrumbaron bloqueando las salidas. Testigos describieron madres gritando mientras escuchaban a sus bebés quemándose dentro de casas en llamas que no podían alcanzar. El gobierno prometió asistencia a las víctimas. Algunos recibieron lonas plásticas para construir refugios temporales. La mayoría no recibió nada. Dentro de 2 semanas, las familias habían reconstruido en el mismo lugar exacto con los mismos materiales inflamables porque no tenían absolutamente ninguna alternativa. Pero Corail, por más horrible que sea, es solo una de las cientos de favelas que infestan Daca como heridas abiertas. Kamranjirchar, en el suroeste de Daca, alberga 500.000 de personas en condiciones todavía peores. Construida en tierras bajas a lo largo del río Buriganga, Kamranjirchar se inunda completamente durante los monzones todos los años sin excepción. El agua sube hasta el 2.º piso de las chozas. Familias viven en sus techos por semanas, cocinando en fogatas precarias, defecando en cubetas que después vacían en el agua de inundación que rodea sus casas. Cuando el agua finalmente retrocede, deja una capa de lodo tóxico café que cubre todo. Este lodo es una mezcla de drenaje humano, residuos industriales, animales muertos en descomposición y químicos. La gente limpia lo que puede y continúa viviendo porque no hay otra opción. El río Buriganga, que históricamente era la arteria vital de Daca, está biológicamente muerto. Ya no es un río. Es una zanja abierta de drenaje industrial y humano. Más de 20.000 toneladas de residuos tóxicos son arrojados al Buriganga diariamente por curtidurías, fábricas textiles, fábricas químicas y procesadoras de alimentos que operan sin ningún tratamiento de efluentes porque la fiscalización no existe y la corrupción garantiza que nadie sea castigado. El río es negro, completamente opaco, emanando un hedor químico que quema los ojos y la garganta. No hay peces. No hay vida aquí. Tocar el agua causa erupciones de piel inmediatas. Beber un trago causaría hospitalización si hubiera hospitales funcionales, lo cual no hay.
pero cientos de miles de personas viven directamente en las orillas del Buriganga en favelas construidas sobre el agua muerta. Construyen plataformas de bambú sobre el río tóxico y levantan chozas sobre esas plataformas. Usan el agua del río para lavar ropa, lavar trastes, hasta para beber cuando no tienen otra fuente. Las consecuencias para la salud son catastróficas. Cáncer, enfermedades de piel incurables, problemas respiratorios crónicos, deformidades en bebés nacidos de madres expuestas a los químicos, todo esto es endémico en las favelas ribereñas. Jamal trabaja en una curtiembre ilegal en Hazaribagh, el distrito de procesamiento de cuero de Dhaka, hace 15 años. Tiene 34 años pero parece de 60. Trabajo con cromo y otros químicos para tratar cuero desde los 19. No hay equipo de protección. Trabajamos descalzos, con las manos desnudas sumergidas en tanques de químicos que queman la piel. Veo los químicos siendo arrojados directamente al río todos los días. Miles de litros de líquido verde, azul, negro fluyendo hacia el Buriganga. Sé que me estoy envenenando. Mis manos están cubiertas de heridas que nunca sanan. Tengo tos constante, a veces escupo sangre. Muchos trabajadores de la curtiembre mueren de cáncer a los 40 o 50 años. Yo probablemente voy a morir también. Pero gano 12.000 taka al mes, unos $120. Es más de lo que la mayoría aquí gana. Tengo familia que depende de mí. Así que sigo trabajando, envenenándome día tras día, porque la alternativa es morir de hambre. La industria de confección de Bangladesh es la segunda más grande del mundo, exportando más de $35.000 millones en ropa anualmente para marcas globales en Estados Unidos, Europa, Canadá y más allá. Es la columna vertebral de la economía de Bangladesh, empleando a 4 millones de trabajadores, 80% de ellos mujeres jóvenes entre 18 y 35 años. Estas fábricas, llamadas Garment Factories, están concentradas en Dhaka y alrededores, enormes edificios de concreto de 8, 10, 12 pisos donde miles de trabajadores producen playeras, jeans, vestidos y ropa interior que son vendidos por cientos de dólares en centros comerciales del mundo desarrollado. Las condiciones en estas fábricas son criminales. Los edificios son construidos ilegalmente, sin permisos adecuados, frecuentemente agregando pisos extras en estructuras nunca diseñadas para soportar el peso adicional de maquinaria pesada y cientos de personas. La fiscalización de seguridad no existe porque los inspectores son sistemáticamente sobornados por los dueños de las fábricas. Las salidas de emergencia frecuentemente están encadenadas o bloqueadas para prevenir robos de trabajadores. No hay rociadores, detectores de humo o equipo de combate contra incendios funcional. El cableado eléctrico es improvisado y sobrecargado. Las ventanas están enrejadas. Los trabajadores son literalmente prisioneros durante sus turnos de 12 a 16 horas. El 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza en Sabar, en las afueras de Dhaka, se derrumbó completamente matando a 1.134 personas e hiriendo a más de 2.500. Fue el peor desastre industrial de la historia de Bangladesh y uno de los peores del mundo. El edificio de 8 pisos albergaba 5 fábricas de ropa produciendo para marcas internacionales. El día anterior al colapso, trabajadores notaron grietas enormes en las paredes y columnas y se negaron a entrar. Los dueños de las fábricas forzaron a los trabajadores a entrar bajo amenaza de despido, diciendo que el edificio era seguro. A la mañana siguiente, con miles de personas dentro y maquinaria pesada funcionando, la estructura se derrumbó como castillo de naipes. Pisos enteros se apilaron unos sobre otros. Trabajadores fueron aplastados instantáneamente. Otros quedaron atrapados por días bajo toneladas de concreto y metal retorcido, gritando por ayuda mientras lentamente morían de deshidratación, heridas o asfixia. Las operaciones de rescate fueron caóticas y desesperadas. Equipos intentaban cavar a través de los escombros con las manos porque no había equipo adecuado. Encontraban cuerpos aplastados más allá del reconocimiento. Encontraban personas todavía vivas con miembros atrapados bajo vigas de concreto que tenían que ser amputados sin anestesia para liberar a las víctimas. Encontraban madres muertas todavía abrazando bebés muertos que habían sido traídos ilegalmente a la fábrica porque no había guarderías. Llevó 17 días recuperar todos los cuerpos.
Algunos nunca fueron identificados porque estaban pulverizados. Resma, una de las últimas sobrevivientes rescatadas, fue sacada de los escombros después de 17 días enterrada viva. Yo estaba en el tercer piso cosiendo cuando todo comenzó a temblar. Antes de que pudiera moverme, el techo se derrumbó. Todo se oscureció. Estaba atrapada bajo una viga de concreto que atravesaba mi estómago. No podía moverme. Había cuerpos a mi alrededor, muchos cuerpos. Algunos todavía estaban calientes. Grité por ayuda hasta quedar ronca. Podía escuchar a otros gritando también, pero los gritos se volvían más silenciosos cada día conforme la gente moría. Bebí agua que goteaba de una tubería rota. No comí nada por 17 días. Pensé que iba a morir. Recé para morir porque el dolor era insoportable. Entonces, en el día 17, escuché voces. Grité con la última fuerza que tenía. Me escucharon. Tardaron horas en liberarme. Cuando vi luz del sol otra vez, lloré. Sobreviví, pero 1.134 personas murieron en ese edificio. Murieron porque los dueños eran avariciosos, porque las marcas internacionales querían ganancias máximas, porque nuestras vidas no valen nada para ellos. Regresé a trabajar en otra fábrica 3 meses después porque no tengo opción. Gano 8.000 taka al mes, unos $80, cosiendo ropa que se vende por 50, $100 la pieza. Vivimos en terror constante de que nuestro edificio sea el próximo en derrumbarse. Pero los colapsos de edificios no son el único peligro mortal en las fábricas. Los incendios matan regularmente. En noviembre de 2012, solo 5 meses antes del Rana Plaza, un incendio en la fábrica Tazreen mató a 112 trabajadores. Las salidas estaban encadenadas. Las ventanas estaban enrejadas. Cuando el fuego comenzó en la planta baja y subió rápidamente, los trabajadores en los pisos superiores quedaron atrapados. Algunos saltaron de ventanas del 8º y 9º piso, prefiriendo muerte instantánea en el concreto a quemarse vivos. Sus cuerpos se estrellaron en el suelo mientras compañeros miraban horrorizados. Otros murieron asfixiados por el humo tóxico del plástico y telas quemándose. Cuando los bomberos finalmente controlaron el incendio y entraron al edificio, encontraron montones de cuerpos carbonizados amontonados en las escaleras bloqueadas y cerca de puertas que habían sido encadenadas desde afuera. El trabajo infantil es absolutamente galopante en las fábricas textiles a pesar de ser oficialmente ilegal. Niños de 10, 12, 14 años trabajan turnos completos cosiendo, cortando hilos, limpiando, realizando tareas que adultos hacen. Se les paga una fracción de lo que ganan los adultos, a veces solo 2.000 o 3.000 taka al mes, $20 a $30. Son preferidos porque son pequeños, rápidos, tienen dedos ágiles para trabajo detallado, y son fácilmente intimidados e incapaces de quejarse. Cuando aparecen inspectores, los niños son rápidamente escondidos en baños o cuartos de almacén hasta que los inspectores se van. Polly tiene 12 años y trabaja en una fábrica de ropa hace 2 años. Mi papá murió de tuberculosis. Mi mamá limpia casas pero gana casi nada. Somos 5 hermanos. Yo soy la mayor. Empecé a trabajar a los 10 en la fábrica. Dije que tenía 16, ellos sabían que estaba mintiendo pero no les importó. Trabajo de 8 de la mañana hasta 10 de la noche todos los días excepto un viernes al mes. Coso botones y corto hilos. Mis ojos duelen constantemente de enfocar en trabajo minúsculo bajo luz mala. Mi espalda duele de estar encorvada sobre la mesa 14 horas. Gano 3.500 taka al mes. Le doy todo a mi mamá para ayudar a la familia. Nunca voy a la escuela. Nunca juego. No tengo infancia. Solo trabajo, trabajo, trabajo hasta no aguantar más. Luego voy a casa. Duermo unas horas en un colchón que comparto con 3 hermanos, y me despierto para hacer todo otra vez. Esta es mi vida. Será mi vida hasta que muera joven de agotamiento o enfermedad, o hasta que esté demasiado vieja para trabajar y sea tirada como basura. Bangladesh debería ser rico. Tiene 170 millones de personas, una fuerza laboral masiva. Tiene industria textil generando miles de millones. Tiene recursos naturales incluyendo gas natural.
Pero la riqueza es robada sistemáticamente por una élite corrupta de políticos, generales militares, dueños de fábricas y empresarios que desvían miles de millones a cuentas offshore mientras millones mueren de hambre. La infraestructura nunca se construye o mantiene porque el dinero desaparece. Los hospitales no tienen medicamentos porque los presupuestos son robados. Las escuelas no tienen maestros ni materiales porque los fondos son desviados. El sistema entero es una máquina de extracción que chupa la vida del pueblo de Bangladesh y enriquece a unos pocos mientras la vasta mayoría vive en miseria medieval. Los infiernos urbanos de Bangladesh no son accidentes de la naturaleza o mala suerte geográfica. Son sistemas creados deliberadamente, mantenidos por corrupción, perpetuados por avaricia global y sostenidos en el sufrimiento de millones que no tienen voz ni poder. Son las favelas donde los pobres no viven, solo sobreviven día a día. Son los ríos muertos envenenados por ganancia. Son las fábricas donde vidas humanas valen menos que los botones que cosen. Es el infierno en la tierra, y millones lo llaman hogar porque no tienen absolutamente ninguna alternativa.